Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan todos los sábados, en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, le damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy, a raíz de las recientes tragedias de Mocoa y de Manizales, vamos a hablar del control de riesgos naturales. Hemos hecho algunos programas con este tema, pero hoy lo vamos a combinar con los productos de la construcción que pueden ayudar a controlar esos riesgos, porque existen hace mucho tiempo y productos de primera calidad. También les tenemos las secciones de las constructoras y las noticias y eventos del sector constructor. Sean todos bienvenidos. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. Semana Internacional de la Patología de Estructuras de Concreto, con énfasis en patología avanzada, rehabilitación de estructuras de concreto, control de calidad de rehabilitación de estructuras de concreto y casos de patología y diagnóstico. Expertos nacionales e internacionales. Bogotá, del 6 al 9 de junio del 2017. Organiza Asocreto. Celular 312-478-4144 o teléfono 618-0018. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura. Su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones y cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye, lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Ustedes buscan en emisoras Radio Cordillera o en diferido. Ustedes entran a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spreaker, iVoox y en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas que creen en nuestro programa. La Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS, la Sociedad Colombiana de Productores de Concreto, Asocreto, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea, ICTIS, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, las revistas Infoacero, En Obra, Exquema, Contratistas, el periódico A la Obra Maestros y la inmobiliaria Inmovigar. Y nuestro invitado central es el ingeniero Gustavo Barreiro. Él es el gerente de control de erosión de Provalco Becar, especializado en temas de control de riesgos naturales y en los cambios que presenta la naturaleza por el cambio climático, que eso es algo muy importante. Con el ingeniero Barreiro hablaremos no solo de este control de riesgos, obviamente, sino de los productos que pueden servir para mitigarlos. Ingeniero, bienvenido a Colombia Construye. Álvaro, muchas gracias. Le agradezco la invitación
Le agradezco al programa porque realmente este es un momento que lamentablemente a partir de las catástrofes siendo muy coyuntural para nosotros y pues realmente es una oportunidad de negocio, una oportunidad de sacar adelante una problemática que vivimos y seguiremos viviendo, ¿no? Sí, señor, y que hay que hacerlo porque tenemos ya que recuperarnos y existen los materiales, existen los productos para hacerlo. Por eso, hablemos primero de esos cambios en la naturaleza por causa del cambio climático y que hacen parte de su especialidad en control de riesgos naturales y que afectan la infraestructura del país. Ok, Álvaro, en la terminología actual empezamos a encontrar que existen una serie de dificultades ambientales en el tema de obra específicamente, y tenemos que para el país hay dos lineamientos, o nosotros los planteamos desde Becar con dos lineamientos bien importantes, uno estatal y uno privado. El estatal simplemente lo vemos desde el punto de vista que a nivel de departamentos y municipios tienen una problemática asociada a que hay un movimiento por cambio climático que afecta una serie de situaciones hídricas, de control de suelos, de deslizamientos, que de alguna forma se ve afectada cuando existen fenómenos externos o por cambio climático como exceso de lluvias, como exceso de sequedad, que genera una variación bastante importante para la realidad en la que estamos. Colombia es un país andino, es un país que, al igual que está pasando con Perú y otros países cercanos, somos afectados bajo unas condiciones de cambio climático muy importantes, pero que definitivamente no estamos ajenos a eso y tenemos que actuar en función de resolver esa problemática. En nuestras vías se presentan casos de pequeños deslizamientos de tierra y de piedras pequeñas que también caen, que pueden, pues, por lo general causar accidentes. ¿Qué se puede realizar en estos casos? En términos de control de erosión, básicamente iniciamos ya con un proceso de algunos años con gaviones, básicamente son unos productos que sirven para estabilizar, pero esto ha superado ya realmente las grandes carreteras en las que estamos moviéndonos en este momento con los proyectos del gobierno de 4G específicamente. Ya tenemos que intervenir parte de la montaña. Intervenir parte de la montaña es que estamos afectando la mecánica del suelo y la condición ambiental. Todas estas concesiones deben tener planes de manejo ambiental, licenciamiento ambiental, que tienen un trabajo muy particular a través del tiempo. Pero estas obras fueron contratadas hace un tiempo y ya cuando van a intervenir sobre la montaña o sobre el río, ya hay unas condiciones de variación bastante importantes. Son prediseños que llevan 3, 4, 5 años que cuando se van a intervenir ya ha habido un cambio. Esa situación hace que de alguna forma estemos muy pendientes, actuemos, tenemos una serie de soluciones que acompañan toda esta problemática. El caso de las carreteras específicamente, sí hay caída de piedras. Veníamos de un proceso de tercera generación de carreteras que se llamaba Caminos de Prosperidad. Ahí simplemente hacíamos unos procesos de revegetalización, control de erosión. Pero ya ahorita, como hay una intervención más profunda del sistema orográfico colombiano, ya tenemos que pasar a unos sistemas de muchas mejores prestaciones elásticas que permitan controlar ya bloques y controlar ya caída de piedras importantes, que son afectadas y movidas por eventualmente resequedad o por exceso de lluvias. Esto significa que se necesita un tipo de mallas, que es lo que estábamos mirando en el trabajo que ustedes realizan. Correcto, Álvaro, hay dos cosas importantes. Nosotros usamos los gaviones en la parte de abajo para proteger los ríos y los muros de contención en las carreteras hasta cierta altura. Pero los taludes, que son las montañas, básicamente son de alturas bastante considerables. Aquí tenemos varias consideraciones de producto como soluciones. Una, básicamente, si necesitamos solo revegetalizar, o sea, simplemente vamos a contener piedritas muy pequeñas y queremos favorecer que haya revegetalización automática del sistema. En ese caso tenemos un sistema que se llama malla control de erosión. Es una malla con unas características especiales de alambre, con un recubrimiento especial. Para eso van recubiertas con PVC que se instalan sobre la montaña. Suelen ir acompañadas de otro compuesto, de un geocompuesto. Normalmente es un geocompuesto en un polímero que puede ser poliéster o puede ser polipropileno, que de alguna forma favorecen la condición de humedad y favorecen condicionante de revegetalización. Genera humedad y una cantidad de cosas. Recuerden que estamos en un país de unas condiciones ambientales óptimas, digamos, para la revegetalización. Esto no pasa en otros países. Esto significa, ingeniero, que si yo coloco para este tipo de tema una de estas mallas y con lo que usted me está contando de estas polietilenos o poliéster. Poliéster, esto vuelven a revegetar, o sea, se vuelven a salir maticas que van a cubrir la montaña. Sí, realmente hemos tenido unas experiencias bastante satisfactorias en varios tramos en el país, pero los más notables han sido Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Villeta. Básicamente, ahí era roca expuesta
costa que estaba a la intemperie, que tenía un proceso acelerado de meteorización por efecto de fallas geológicas que existían en el sitio y porque hubo una ola invernal bastante marcada. Teníamos que contener esa caída de material y resulta que lo hicimos de manera conjunta con los dos materiales. Hubo un entrabamiento de material vegetal que con la condición de humedad presente en los dos sectores generó una revitalización. En este momento ustedes pasan y ya literalmente no ven la malla. Si el terreno es rocoso o erosionado, ¿también funciona de la misma manera? Sí, es importante tener una consideración bastante importante. Existen unas variables de cálculo porque esto más que prediseñarlo es una condición de manejo de la situación que estemos encontrando. No todos los kilómetros de las concesiones están con estudio. Entonces hemos hecho unas pruebas y han funcionado bastante bien, pero esto es un proceso que ya nos lleva un año, ya llevamos realmente casi 5 o 6 años con este sistema funcionando. ¿Qué ha pasado? Que sí funciona cuando el terreno es erosionado y existe una variable también importante a considerar que es la pendiente del talud o de la montaña. Se mira el esquema o la modalidad en la que debemos participar. Igualmente, si la condición ya se sale de un parámetro que tengamos que controlar como una revegetalización, sino que tengamos que contener ya unos sistemas más robustos, más fuertes, porque ya se mueven módulos completos de caídas de piedras, ya usamos otros mecanismos. Y ese mecanismo, uno de los nuestros que tenemos, se llaman sistemas MT, mallas talud, y son unos sistemas de altas prestaciones elásticas que son unas mallas específicamente metálicas que van asociadas con malla, unos pernos, unas tuercas y funcionan de una manera muy secuencial. Eso tiene un diseño, tiene una validación de ingeniería bastante profunda, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo ya de mallas, ya que son diferentes o más grandes, estas por ejemplo habrían podido servir para el tema del caso de Medellín, en la autopista, cuando se vino este deslizamiento tan grande. Estas mallas podrían, por ejemplo, detener este tipo de alud, estas caídas de tierra tan grandes. Álvaro, cuando uno habla de riesgos naturales, lo que es eso, básicamente existe un riesgo, porque las variaciones, como inicié hablando del riesgo climático, generan una condición que no la puede controlar uno al 100%, así tengamos unos factores de seguridad sobre los diseños bastante importantes. ¿Qué pasó con el caso de Bogotá y Medellín? Es una condición de afectación del terreno donde era una zona licenciada con un correcto trabajo ambiental, pero que hubo algunos movimientos asociados a ejercicios logísticos operativos que generaron alguna falla o generaron algún condicionamiento o una variación. Aquí ese efecto sumado a la condición de variación ambiental, de efecto ambiental, generó unos procesos de encarcavamiento o algo así que acumuló mucho material. Estos sistemas como tal, vuelvo insisto, como control de riesgo natural, ellos no lo van a controlar 100%. Lo que quiero decir es que vamos a disminuir su intensidad, vamos a contener una parte. Cuando estos sistemas fallan, de alguna forma, el hecho de no haberlos tenido es eso que estamos viendo en Bogotá, Medellín. Pero si lo hubiéramos tenido, hubiéramos disminuido la intensidad del efecto. En un buen porcentaje. Bastante. Aquí la verdad es que hubo pérdidas humanas. Y el ejercicio de estos productos es que si disminuimos o atenuamos alguna carga de estos, el objeto fundamental es que no haya ninguna pérdida humana. Quizás sí estén los movimientos tierra, los deslizamientos, se den, pero lo que sí queremos es que no nos pase nada. Y como es una carretera que tiene servicio, el paso de personal humano es bastante crítico. Esto se mide por movimiento, por el tráfico, ¿no? Las empresas que ganan las licitaciones, por ejemplo, de las 4G, ¿tienen previsto este tema que es tan importante de prevenir este tipo de contingencias? Porque también puede ser que la carretera se deshaga, que le caiga un talud, que haya una inundación. ¿Las 4G están preparadas, las empresas que licitan? Álvaro, técnicamente deberían estarlo, por una condición, porque son kilómetros en los que tú vas a intervenir y vas a administrar ese tramo de carretera por años. Realmente vas a tener entre 4 y 5 años de obra y vas a tener que administrar la obra, el tramo concesionado por espacio de 20 años, 25 años. Deben saberlo porque realmente ahí es donde está mucho de la condición favorable de manejo de los productos. ¿A qué voy? Que como son kilómetros y kilómetros, no todos los kilómetros tienen diseño. Entonces ellos tienen que empezar a prever y empezar a mirar cuáles son las condiciones en los puntos críticos que empiezan a darse cuenta y empezar a hacer un programa de manejo. Porque la entidad ambiental les va a pedir que les licencien varias cosas. Primero, cómo va a manejar la obra ambientalmente y segundo,
qué va a hacer de obra para contener los puntos críticos. Pero aquí vuelve el tema inicial de la charla. Tenemos un cambio climático que por más de que tengamos un proceso de licenciamiento, lo afecta. Entonces, cuando ya vamos a intervenir el punto crítico, no encontramos las condiciones iniciales de desarrollo de productos, ¿no? De solución. Pero en el caso, de, por ejemplo, de la empresa que acudan a ustedes, que acuda a Provalco, le diga, señores Becar, ustedes pueden ayudarme con esto, ustedes tienen la capacidad para